Muy buenas tardes, tengan ustedes y bienvenidos aquí al Panteón de San Fernando. Vamos ahorita, creo que ya cuando termine la visita guiada van a venir un poquito más para acá, pero vamos a ir presentando nuestra plática. Perdón por el cubrebocas, es que vengo del dentista justamente, entonces si hablo un poco raro también es por eso, pero vamos a hablar de este tema porque todavía estamos en septiembre y como ustedes saben, pues septiembre tiene muchas fechas importantes para este país. Una de ellas pues es esta precisamente de los niños héroes, que ya pasó la efeméride, fue el 13 de septiembre, pero ahorita aprovechando que todavía estamos en el mismo mes, pues la pasamos para el día de hoy para conocer más o menos a quienes estuvieron en esta lucha, a estos chicos. Les comentábamos allá en la visita guiada que también vamos a hablar de sus compañeros, de los que les sobrevivieron, y así vamos a darnos más o menos una idea de cómo eran estos chicos. Entonces, pues ese es el tema. Hubo una conferencia también el mero día 13 con el maestro Villalpando, no sé si alguno tuvo la oportunidad de asistir, esa fue en la tarde y esa era así como que, ¿sí asistieron? ¿No? Bueno, de todas maneras también la van a encontrar en la página del Museo Panteón de San Fernando porque la transmitieron, entonces también la pueden ver, por ahí quedó grabada. Los domingos, por lo general, pues creo que no se transmite en vivo desde aquí, pero yo la voy a grabar, aunque sea, no se va a ver muy bien porque ahorita está con el celular y después, posteriormente, pues les paso el enlace para los que no pudieran asistir. Al mismo tiempo, en estos momentos también se está estrenando un video ya grabado previamente en el canal de YouTube, El Rincón de la Bruja Historiadora, que es mi canal, porque, pues previendo de que venía yo del dentista, dije, ¿qué tal si no puedo llegar? Entonces ya había, pues, puesto esa opción para que pudieran, los que no vinieran aquí, o si es que yo no pudiera, que pudieran escuchar este tema. Entonces también ahí pueden encontrar que es la misma conferencia, solo que grabada previamente, pero ahorita afortunadamente pues sí me fue posible asistir con ustedes, aunque sea con el cubrebocas, ¿verdad? Pero entonces pido su comprensión en ese sentido. Pero vamos a hablar de estos chicos. Entonces vamos a ver la siguiente, por favor. Aquí, pues es como más o menos nos los imaginamos, ¿no? Porque la historia de estos chicos está como muy llena también de leyendas, de los que llaman, por ejemplo, mitos, que mito pues más bien sería como una historia más antigua. Se trata de algo que los pueblos utilizaban para explicar las cosas del mundo, entonces no serían exactamente mitos, más bien serían leyendas. Ahorita les voy a decir qué parte de leyenda tiene y qué parte real sí tiene. Que pues adelantando un poco, como ustedes saben, y si alguno pues por eso comentaba si había venido el día 13, lo de la bandera, que es como que lo más significativo en esto de los niños héroes, de que alguien se haya arrojado, se envolvió en la bandera y se arrojó del castillo. Es una historia que, híjole, ¿no? Nos pone así como que la piel chinita y es como que el centro de toda esta historia, ¿verdad? ¿Estarían ustedes de acuerdo? No sé, pues cómo les habrán dicho cómo sucedió esta historia en las escuelas, ¿no? A mí, por ejemplo, pues así me lo enseñaron, ¿no? Y así como que siempre se tiene la tradición de contar esto. Entonces, pues no me gusta mucho decirlo, pero lo voy a tener que decir, pero esa es la parte de leyenda, justo eso. Entonces, lamento si decepciono por ahí, pues porque es una historia muy bonita, ¿no? Imagínense, es como algo muy heroico de que te pongas la bandera y todo eso, o sea, es una súper historia, pero sí, ahí no resiste mucho el análisis histórico. Era muy poco probable que ocurriera así como ocurrió. Hubo dos antecedentes que sí pasó algo parecido, pero ese de Juan Escutia con la bandera, pues eso sí no fue real. La bandera que estaba ondeando en ese momento en Palacio Nacional, en el castillo de Chapultepec, era muy grande y se encontraba en el llamado Caballero Alto, que es la zona que está en medio del actual Alcázar. Entonces está muy alto, era muy grande la bandera, era muy poco probable que un solo chico pues lo hubiese podido en primera pues destrabar del mástil y que pues hubiera recorrido tanto, ¿no? Tanto espacio para
para caer de esa manera. Entonces, ahorita les voy a decir cómo realmente murieron ellos, porque sí lucharon estos chicos, sí existieron, porque la única parte de la leyenda es esa, de la bandera. Lo demás de que sí existieron, eso es real, y bueno, ahí tenemos también los documentos de estos chicos, porque lo que sucede es que muchas veces al saber de que, bueno, esta es la parte de leyenda, esto no existió, ¿no? Entonces hay veces que se niega ya toda la historia y dicen, pues ya ninguno existió, ¿no? Todos son un invento, pero no, los chicos sí existieron. Lo que no pasó, pues fue ese evento que lamentablemente, pues es como que era el centro de toda esta historia legendaria, ¿no? Y de hecho, bueno, pues lo que sí iba a participar ahí, ven que tienen la bandera del batallón de San Blas. Esta bandera es realmente la que se salva, pero era una bandera más pequeña y estaba a pie de tierra, no la tenían en el cerro, sino que la tenía el comandante Santiago Felipe Xicotenca, que era el comandante precisamente del batallón de San Blas, y él va a salvar esa bandera y pues va a ser muerto con ella, ¿no? Pero les digo, a pie del cerro, y él ya no era un cadete, era el comandante de ese batallón. Y anteriormente, en otra batalla, que fue la de Molino del Rey, que ocurrió el 8 de septiembre, ya había pasado algo similar con la bandera del batallón Mina, y en ese entonces quien la había salvado era el soldado Margarito Suazo, un soldado también muy joven, de aproximadamente 20 años, que si ustedes ven, pues es una edad muy cercana a la de estos cadetes, pero eso sucedió antes, y también fue por un soldado que pues sí, ellos querían salvar estas banderas porque eran muy simbólicas. Imagínense ustedes que es como cuando uno está jugando ajedrez y que un simbolismo de que ya el rey está vencido, pues es que uno ya lo pone así como acostadito, ¿no? En el tablero. Entonces, cuando uno hace eso, dicen, pues ya se rindió, ¿no? Ya es como que, aparte de que le hicieron jaque mate, uno le hace así, ya. Entonces, cuando capturaba el ejército enemigo las banderas, era una carga simbólica así de fuerte. Entonces, sí tenían que evitar a toda costa que eso pasara. Eso era así como que, pues ya un símbolo de derrota, ¿no? Entonces, realmente por eso se salvan estas banderas de los batallones de San Blas, eso en la batalla de Chapultepec, y la de Mina en la batalla de Molino del Rey. Y aparte, la bandera principal de Chapultepec sí la van a intentar salvar, y eso está en los diarios estadounidenses, dicen, sí, hubo una gran trifulca alrededor de ella, y lo que pasa es que ellos no nos dicen tampoco el nombre, dicen, uno de los alumnos trató de alcanzarla, pero cayó acribillado por las balas, y no sabemos quién era, porque había muchas personas ahí. Lo que sabemos es que fueron 3 cadetes los que se cayeron precisamente acribillados por las balas de diferentes partes del cerro. 2 se caen al sur y 1 se cae al norte. Los que se caen al sur son precisamente Juan Escutia y Francisco Márquez. Juan Escutia era como que el mayor de todos en edad, y Francisco Márquez era el menor de todos en edad, que andaban por esa zona de la parte sur del castillo, pero se cae en una terraza que estaba ahí en el castillo, que yo le llamo la terraza de la media luna porque eso parece. Hay veces que organizo visitas guiadas al castillo de Chapultepec, espero que cuando pueda organizar una, pues ya les avisaré, y ahí les muestro precisamente pues este lugar, ¿no? Donde caen estos chicos, porque Juan Escutia estaba en un puesto de vigía, entonces sí estaba como que viendo desde lo alto. No sabemos qué hacía ahí Francisco Márquez, porque él tenía 13 años y medio de edad, era muy chavito, él pertenecía a la segunda compañía, que eran los cadetes de menor edad, y ellos deberían de haber estado en otro lado, que estaban siendo resguardados, y pues sí estaban tratando de que evacuaran pues este castillo por la situación. No sabemos qué hacía ahí, pero pues ellos 2 caen por la parte sur, entonces no sabemos quién de ellos haya tratado de hacer eso. Repito, no lo logró, no era posible, y aparte viendo el espacio del castillo, aunque se hubiesen aventado por esa zona, hubiesen caído al patio, porque hay una torrecita chiquita que desde ahí se ve, y que fue parte como para decir esta leyenda, ¿no? Mira, se aventó de ahí, pero esa torre no existía en ese momento, eso ya se hizo durante el Segundo Imperio, que recordemos que Maximiliano de Habsburgo habita ese castillo y construye esa torrecita. Como les comentaba, lo que había en ese momento pues es la torre principal, la más alta, que quedaba pues más lejos de ese lugar, ¿no? Y en la parte norte, quien va a caer también acribillado por las balas es Fernando Montes de Oca.
y él precisamente estaba ayudando a los alumnos de la segunda compañía, que eran los más pequeños, que ahí es donde debería de haber estado Francisco Márquez, los estaba ayudando a salir. Entonces sí los estaban evacuando para que se fueran hacia el jardín botánico. Esto ya era una guerra perdida, ya veían que ya habían derrotado a la mayor parte del batallón de San Blas, que ellos muy valientes, comandados por quien les comentaba, el coronel Santiago Felipe Xicotencas, fueron a auxiliar a estos cadetes y bueno, a todos ahí, ¿no? Ya habían vencido a la mayoría y entonces pues ya no quedaba nada más que rendirse. Les dan la orden de rendirse a estos muchachos y varios de ellos no la obedecen, ¿no? Entonces empiezan a luchar y pues son los 6 que mueren por haberse enfrentado y algunos de sus compañeros que resultan heridos, pero finalmente pues ya muchos resultan prisioneros. Entonces lo que estaba haciendo en ese entonces Fernando Montes de Oca pues era tratar de ayudar a esos compañeros más pequeños cuando le alcanzan las balas por la espalda y él se derriba en la parte norte y lo van a encontrar 3 días después sobre la ladera del cerro, pero de esa parte norte. Lo va a encontrar José Tomás de Cuéllar, uno de sus compañeros. Él es el que nos escribe ahí pues esta tétrica historia. Entonces no sabemos, quizá alguno de ellos fue el que intentó hacer eso, pero pues repito, no lo logró. Ahora también aquí vamos a develar algunos de los llamados mitos, bueno, que les dicen mitos, que más bien esas ya son como leyendas urbanas, porque más allá de lo de la bandera, después cuando empezaron a decir, no, es que no existieron, es que, bueno, ahorita les voy a comentar, ¿no? Lo que nos habían dicho por ahí, no, es que estaban borrachos, es que estaban castigados y por eso no hubo de otra y que se quedaron ahí, drogados, o sea, eso llegaban a decir, no. Eso también hay que desmentirlo, porque bueno, en ese entonces había alrededor de 200 cadetes en el colegio militar. Cuando ven que se acerca la guerra, obviamente pues era un peligro bastante extremo para estos chicos, así lo comprende el director, que era Mariano Monterde en ese entonces, y él les da permiso de que se salgan. Es decir, los que puedan y quieran, pues la verdad no están obligados a estar aquí. Ellos no eran soldados, eran cadetes, eran militares en formación, entonces no tenían esa obligación. Eran menores de edad también, en ese entonces la mayoría de edad era los 21 años, entonces todos menores de edad, obviamente decían, no, ustedes no tienen por qué estar aquí. Y sí, varios de los papás de los cadetes se los llevan y se quedan voluntariamente alrededor de 50. Entonces, ¿cuál castigo? O sea, no hubiera sido lógico que el director, si estaba dejando salir a todos por el riesgo de la guerra y que iban a atacar ese lugar, hubiera dicho de pronto, no, pero estos están castigados y aquí se quedan, ¿no? Pues, obviamente no. El único que en un momento estuvo castigado fue Agustín Melgar, pero ella ni siquiera estaba ahí porque más bien por ese castigo de que había faltado una revisión militar, lo habían suspendido del colegio. Entonces, él al contrario, cuando se entera de ese riesgo, él regresa y pide que de nuevo lo vuelvan a aceptar. Entonces ya en su acta va a quedar que es un cadete agregado, porque todavía estaba como en duda su situación. Pero es el único que sabemos que sí, por esa falta de revisión militar tuvo ese castigo, pero regresó al colegio y es uno de los que se quedan. No por el castigo, sino porque voluntariamente, ¿no? Igual que muchos de sus compañeros. Entonces, bueno, ahí esa, si lo han llegado a escuchar, pues no era así, ¿no? Segundo, ¿no? Eso de que estaban borrachos, bueno, ahí tenían unas reglas, bueno, súper estrictas que no permitían que tuvieran bebida, ¿no? Obviamente los muchachos. Entonces, ¿por qué sí lo he llegado a escuchar? Y fíjense, luego lo dicen desde la prepa, hasta los maestros de prepa lo dicen, de que, no, es que estaban tomando, y que uno corrió y ya estaba mareado y se agarró de la bandera y que por eso se cayó. No, pues eso hubiera sido mucho menos posible, no imagínense, se va borracho, se va hasta la Torrecita Alta y de ahí todo eso, pues no, o sea, obviamente eso tampoco pudo haber sucedido. Lo que sucede es que, bueno, también muchas veces quienes dan estas clases de historia, en la historia, como ustedes saben, es un campo bastante amplio. Incluso para quienes estudiamos la carrera de historia, nos especializamos en periodos o en temas. Entonces no es que sepamos así como que todo de la historia. Y en el caso de los maestros de historia y que no estudian propiamente la carrera de historia,
pues lo que interesa es que sepan como un conocimiento general para transmitir a los alumnos, pero esto va a ser como un punto de partida para que después ellos puedan investigar después. Obviamente a los alumnos no se les va a dar como que toda la historia a detalle, ¿no? Entonces muchas veces se enteran así como de algunas cosas y se las transmiten a los alumnos y ellos pues dicen, son mis maestros, entonces dicen, pues debe ser cierto, y así se difunden este tipo que digo, son como leyendas ya urbanas, no digo mitos porque luego también se enojan mis compañeros de literatura. Mito es otra cosa, ¿no? Ya les comentaba, mito es diferente, pero coloquialmente se usa de esa manera, ¿no? Como si fuese una historia inventada. Y después, bueno, pues sí, estamos también los que somos de la carrera de historia, que igual si a mí también luego me preguntan, mira, es que me dices la biografía como de este religioso o de este general. Muchas veces, si no es de un periodo que yo haya estudiado pues más exhaustivamente, pues la verdad que no lo sé, no tengo así como que esos datos. En mi caso, bueno, pues yo me dedico al siglo XIX, pero aún de ese siglo XIX, pues como que tengo así mis temas. Este es uno de ellos, por ahorita, bueno, sí estoy hablando de este tema, pero aún así, pues también el conocimiento se va construyendo entre todos, entonces no crean que es de una sola persona, esto aportan otros compañeros, por ejemplo, para armar ahorita, pues esto que les voy a presentar, también he tenido aportes de otros compañeros historiadores, investigadores, que luego sí como saben que estoy manejando de este periodo, pues me pasan documentos que ellos han encontrado en revistas, en periódicos, en revistas ya muy pasadas, porque eso es lo que podemos estudiar ahí los historiadores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente, por favor. Vamos a ver un poquito de cómo fue esta batalla. Y la siguiente, miren, este mapa que nos muestra las posiciones de cómo estaban en ese entonces, cómo llegaron los norteamericanos. Entonces, esto es importante porque después lo vamos a retomar. Tenemos aquí, vean esa parte moradita que dice General Quitman. Él va a estar precisamente en la parte sur del cerro, que ya les comentaba que es donde caen Francisco Márquez y Juan Escutia. En esta parte sur es donde va a estar también el primer obelisco dedicado a los niños héroes, y es donde está la roca con una placa que es donde precisamente pues cae Juan Escutia. Y bueno, después está también el general Pilo, que también fue levemente herido, pero ya después se incorporó y está con el color azul claro, está del otro lado. Y el general Ward, que estaba un poquito más lejos, está ahí más cerca del Molino del Rey, que él era el general en jefe, pero que después también va a llegar al castillo, pero va a llegar hasta que ya está tomado completamente. Entonces, las fuerzas que más se van a enfrentar contra, por ejemplo, el batallón de San Blas, que eran los que estaban alrededor del cerro, y con parte de la Guardia Nacional, que aquí hay que decir también que parte de la Guardia Nacional deserta, era comprensible, ya sabían que era una batalla que prácticamente estaba perdida, pero la mayoría de los del batallón de San Blas se quedan, y la mayoría pues son muertos, o sea, ahí en ese lugar, bueno, ahí donde se ve este color morado, los mexicanos habían preparado muchas trincheras, y habían preparado también un hornabeque, y ese se los había ayudado a hacer Juan de la Barrera. Juan de la Barrera, que como ustedes saben, es uno de esos 6 muchachos, pero él ya era teniente, entonces era de recién egreso. Después se le considera con los demás y le dicen también, le van a decir niño héroe, porque precisamente como era de recién egreso, que todavía no habían confirmado ese nombramiento, pues todavía como que decían, bueno, todavía es un poco alumno. Él también resulta una cosa muy curiosa con Juan de la Barrera, que va a caer precisamente también en esa zona, pero en la zona del Hornabeque, porque él ya como que se quería retirar de la carrera de las armas, le había interesado más la arquitectura, como a otro de sus compañeros, que después vamos a hablar del que se llama Ramón Rodríguez de Arangoiti, que es el que les va a hacer posteriormente su monumento, pero Juan de la Barrera sí ya había pedido permiso al colegio, ya había dicho que le permitieran, ¿no? Como que ese cambio de giro de su carrera, y le habían dicho, ok, está muy bien, pero primero pues nos ayudas, ¿no?, a hacer como este hornabeque. Obviamente, ya que les había ayudado a hacer eso, también se queda a luchar y pierde la vida de un cañonazo precisamente en esa zona. Entonces, pues con él ya tenemos ahorita, ¿cuántos fueron? 4 muertos, ¿no? Está Francisco Márquez y Juan Escutia en la zona sur, que es la que está ahí con morado, dominada por el general Quitman, aunque ellos caen desde arriba. Está Fernando Montes de Oca en el norte,
y está Juan de la Barrera también en esta zona sur. Van a faltar Vicente Suárez y Agustín Melgar, que ellos van a morir, de una vez se los adelanto, también cerca de esa terraza de la Media Luna. Ahí va a salir a defender Vicente Suárez. Vicente Suárez tenía 14 años de edad, entonces también era muy, muy jovencito. Y de él también nos va a contar José Tomás de Cuéllar, porque no sé si ustedes hayan visto, por ejemplo, la película Héroes, que salió el año pasado, de Ricardo Arnaiz, ¿no? Y fíjate, la pusieron muy poquito tiempo esa película y no la han puesto en streaming. Nosotros teníamos la intención de que se las queríamos proyectar aquí, pero precisamente como no salió en streaming, no fue posible, pero ahí les comento, ¿no? Ahí retoman mucho el personaje de José Tomás de Cuéllar, nada más que ahí lo ponen como si fuera un niño, que andaba hasta jugando con canicas y todo. Lo ponen que tuviera como unos 14 años aproximadamente, pero no. José Tomás de Cuéllar, si era compañero de ellos, ya tenía 17, no era mucha la diferencia, ¿no? También estaba chavo, de 17 años, pero ya era un joven cabo, lo acababan de nombrar cabo. Entonces a él lo habían puesto que se fuera con las fuerzas del batallón de San Blas. Y estaban precisamente en esa zona de la terraza de la Media Luna, por donde cayó Juan Escutia y Francisco Márquez, pero él estaba con soldados ya del batallón de San Blas. Bueno, pues a un lado, este chico cuenta que hieren a uno y cae encima de él, entonces él está así como ayudándolo, a otro lo matan enfrente de él, o sea, cae allá a sus pies, imagínense qué feo, ¿no? Y después ve que una columna de gringos viene hacia ellos, y quien se mete en medio es precisamente Vicente Suárez, de 14 años, dice él, con su pequeño fusil, porque tenían aparte fusiles pues como que a su medida, ¿no? Y dice, se metió en medio, era la única oportunidad que teníamos pues como que de irnos, a este chavito le salvó la vida a todos ellos, y pues sí, tuvieron como que retirarse con el herido y todo, ya no supo qué le pasó, porque pues al estarse enfrentando con esa columna de gringos, lo rodean, y dice, ya no vi, ¿no? Finalmente ya cuando empiezan a contar a los muertos, pues lo alcanza a ver ahí en uno de los patios, que ya ni voy a decir cómo lo vio, porque luego les voy a pasar aquí el testimonio, pero ya no les digo porque voy a llorar, pero sí, está muy feo, es una, no, el testimonio de José Tomás de Cuéllar es terrible, tanto de él como de Fernando Montes de Oca, porque José Tomás de Cuéllar de ahí también sí quedó como un poco traumado. Él había estudiado paramilitar, ya era un joven cabo, pero después mejor se dedica a las letras, y es totalmente comprensible después de lo que vio, y ya después de cómo leí todo, cómo suceden las cosas, dice, bueno, se comprende, ¿no? Y a una corta edad, ¿no? También. Entonces, él era amigo de Fernando Montes de Oca, que a los dos les interesaba como mucho la literatura. Si ven, ellos aparte de ser militares sí tenían como otros intereses, al que muere precisamente en la zona norte, y dice, esa mañana vi a Fernando Montes de Oca que tenía como un mal presentimiento y estaba así como muy desanimado. Y ya finalmente, pues cuando toman prisioneros a todos, cuando acaba pues ya esta batalla, él se va a dedicar pues a buscarlo porque no lo encontraban por ningún lado. Lo encuentra 3 días después en la parte norte del cerro, ahí todo despeñado, ya, o sea, ya acribillado por la espalda, a Fernando Montes de Oca. Y a Vicente Suárez pues lo va a encontrar en el patio cuando están contando los muertos. Ahí le alcanza a ver las botitas a su amigo, dijo, oh, qué feo, ¿no? O sea, de 14 años. Entonces, como les digo, o sea, estos chicos sí se enfrentaron y por eso murieron, o sea, por eso es que sí, pues yo digo como que seguimos conmemorándolos, ¿no? Y esta conmemoración al principio surge precisamente de sus compañeros sobrevivientes, del director Mariano Monterde, que él es el primero que los va a empezar como a recordar, y cuando ya regresan al colegio, él es el primero que va a empezar a tomar esa lista y decir, pues todos sus nombres, y sus compañeros van a empezar a contestar, murió por la patria, ¿no? Que es lo que actualmente se hace, pero en ese entonces era algo privado dentro del colegio militar. Y bueno, pues ahí ya tenemos 5 muertos, ¿verdad? De los cadetes. Falta Agustín Melgar, que él no muere ese día, pero sí es muy mal herido en esa batalla. Él muere hasta el día siguiente, ya todo desangrado el pobre, porque a él lo que le sucede es que ya le han dado la orden de que se rindiera, ¿no? Como les había comentado. Y ahí eso lo cuentan también otros compañeros, que también, ellos estaban en la primera compañía, y se trataba de Ignacio Molina y de Teófilo Noris, 2 otros compañeros de los sobrevivientes, y que quedaban muy cerquita. Igual todo eso
pasa en esa zona que les digo de la terraza de la Media Luna. En uno de los salones recibe Ignacio Molina la orden de rendirse y ellos pues están como muy frustrados porque se habían quedado a defender y que finalmente digan, no, saben que esto ya está perdido, ríndanse. Tenían como mucha rabia, ¿no?, contra pues, el invasor. Entonces, lo que hacen ellos es decir, por lo menos no les vamos a dejar nuestras armas. Arruínenlas así contra la pared, empiezan a golpear los fusiles para descomponerlos y que por lo menos esas armas pues, ya no se usen contra los mexicanos, ¿no? Entonces, pues hacen eso, pero él se alcanza a dar cuenta que por ahí pues también estaba Agustín Melgar y que él no se quiere rendir. A él le llamaban el Aquiles del Colegio Militar, él era originario de Chihuahua, muy alto. Ahorita les voy a presentar los retratos porque eso se los hizo su otro compañero, Santiago Hernández. Si ven, todos tenían como intereses aparte de lo militar, entonces Santiago Hernández, otro de los compañeros, después se va a volver pintor y caricaturista, él también va después a dejar las armas y se va a acordar más o menos del rostro de estos compañeros, aunque más de Francisco Márquez, del más chiquito, porque era su compañero de grado, pero va a pintarlos. Entonces, por ejemplo, Agustín Melgar pues era de los más altos y le llamaban Aquiles, porque era así como Aquiles muy, muy fiero, muy valiente, y él dice, no, yo no me voy a rendir. Se atrinchera atrás de unos colchones, por ahí en un saloncito, y desde ahí les empieza a disparar. Entonces, obviamente, pues los invasores van a decir, bueno, pues ¿quién está ahí, no? No ven que es un cadete. Ellos también sí tienen consideración con algunos, excepto cuando ya los estaban atacando frontalmente, ¿no? Pero con otros, pues sí, nada más ya los hieren porque dicen es un cadete, ya no lo maten, ¿no? Pero en el caso de Agustín Melgar, como estaba atrás de estos colchones, van a llegar parte de las tropas estadounidenses con sus bayonetas y le van a dar de bayonetazos a través de los colchones. Porque bueno, eso sí lo podían atravesar, ¿no? Entonces le van a hacer unas heridas muy fuertes en un brazo y en una pierna. Y ahí lo van a dejar malherido, hasta después que lo van a buscar otros 3 de sus compañeros. Eso cuenta Ignacio Molina, de que, bueno, él se había enfrentado y que quién sabe qué le había pasado. Posteriormente, cuando ya son hechos prisioneros, son otros 3 de sus compañeros, que es Miguel Miramón, que es el que, bueno, no sé si ahorita estaban en la plática de mi otro compañero de la visita guiada. La tumba de Miguel Miramón está en el primer patio. Entonces, él en ese entonces era su compañero, él resulta herido de una mejilla levemente, pero pues ya ahí está prisionero. Entonces, entre él, Ignacio de la Peña y Antonio Solá, que son otros 2 compañeros, van a ir a buscar, van a pedir permiso a los gringos, que ya los tenían prisioneros, de buscar a Agustín Melgar, y más o menos, pues sí, lo van a encontrar en ese lugar, pero ya desangrándose, ya muy mal herido. Había un hospital de sangre que se había improvisado, pero a pie del cerro, entonces ya no alcanzaban a llevarlo hasta allá, ya se les iba a morir, ¿no?, en el trayecto. Lo que hacen es llevarlo a un salón que se había habilitado como enfermería, y que si ustedes se meten, por ejemplo, a la página del Castillo de Chapultepec, actual Museo Nacional de Historia, ahí también van a encontrar una parte de mapas en donde dice historia, y van a encontrar la distribución que más o menos tenían esos salones en diferentes etapas constructivas. Por ejemplo, en el Virreinato, después ya cuando fue colegio militar, y después ya cuando fue el Segundo Imperio. Y en ese entonces, pues se había pues improvisado, les digo, la biblioteca, lo creen entonces la biblioteca como una enfermería. Y también por ahí es donde habían puesto a todos los prisioneros, y ahí es donde pues ya lo llevan a este muchacho. Ahí es cuando llega Ward, que les digo que ya llega después, cuando ya han tomado prisioneros a casi todos, entonces el general en jefe. Él sí alcanza a ver a Agustín Melgar, hasta le pregunta su nombre, y eso escribe en su diario militar, que sí ven también a los otros cadetes, pero de él es el único que ya ven vivo, al menos militar. También existe la historia de que había otro de los militares de no tan alto rango, y que al ver a Agustín Melgar le escribe una carta a su esposa y dice, bueno, es que el valor de este chico pues es tremendo, ¿no? Entonces como que, bueno, ahí va a expresar su admiración. Pero en el caso de Ward sí va a ordenar que lo intenten salvar. ¿Y qué es lo que más podían hacer ahí? Pues ya no había de otra más que amputarle el brazo y la pierna. Pues imagínense cómo iba a quedar el pobre, ¿no? Sí lo hacen, pero ya no resiste pues tanto daño y muere pues al día siguiente, ¿no? Entonces, muchos años después, ya cuando es reabierto el colegio militar,
Llega Antonio Solá, ya bastante avanzado de edad, uno de los compañeros que lo había buscado, y se mete a un salón, el salón que entonces era de geografía, ya nuevos alumnos, ya eran otros tiempos, y de pronto se arrodilla en ese salón de geografía y marca una cruz en el piso así con la mano, ¿no? Y dice, no, pues ¿qué pasó? Y dice, en este sitio fue donde murió Agustín Melgar, porque él se acordaba, ¿no? Precisamente como era su compañero. Y ahí está, bueno, ya cuando, si vamos después al castillo, y si, bueno, puedo hacer esta otra visita, pues ya les avisaré porque, bueno, ahí mostramos como esos lugares, ¿no? Aparte también están las placas, ¿no? De cada uno de estos chicos. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, aquí son los cadetes que murieron. Ahora sí voy a presentarles los retratos para que ya estas historias, pues como que tengan un rostro. Seguramente ustedes ya conocen estas imágenes, porque son las que hemos visto pues muchas veces, es en las que se basaron después también, nada más que después empezaron a hacer como que los empezaron a hacer muy parecidos a estos muchachos, ¿no? Por eso ya decían que eran inventados. Pero los retratos de base que hace Santiago Hernández pues son los siguientes. Miren, tenemos aquí a Juan de la Barrera en primer lugar. Ahí no están por orden de edad, pero bueno, aquí está Juan de la Barrera, tenía aproximadamente 19, 20 años. Después está Juan Escutia, que también tenía más o menos la misma edad, como de 19 a 20. Tenemos a Fernando Montes de Oca, que tenía 18. Tenemos a Vicente Suárez, que tiene 14. Tenemos a Francisco Márquez, de 13 años y medio. Muchas veces se creyó que tenía 12 y medio, o sea, muchísimo más chico. Pero no, ya después, y eso me lo aportó también un amigo mío, que vio en la fe de bautizo, ¿no? No, mira, tenía 13 años y medio, bueno, de todas maneras muy chiquito, ¿no? Y al final está Agustín Melgar. Los expedientes de todos ellos los tiene la Sedena. Y ahí van a poder también ver las fe de bautizo y, bueno, pues comprobar como sus edades, su origen. Y también las solicitudes que habían hecho al colegio y ya en los informes y las partes militares, pues las actuaciones que tuvieron ellos en esta guerra y también cómo murieron. Entonces vamos a ver la siguiente, creo que ahí están, sí, ahora sí están por edades. Está el teniente Juan de la Barrera, que les comentaba, desde la Ciudad de México, el que murió en el Ornabeque, que quería ser arquitecto. La siguiente, tenemos aquí al cadete agregado Juan Bautista Escutia. Bueno, también es muy polémico porque no formaba parte del colegio militar. De él, como era Nayarita, se cree que haya sido parte del batallón de San Blas, pero como era muy joven, pues a lo mejor había solicitado su ingreso precisamente al colegio militar, y por eso, si ven, ahí tiene cadete agregado, igual que Agustín Melgar, que como ya les había mencionado, en el caso de Agustín Melgar volvió a ingresar, ¿no? Porque había sido suspendido. Pero en el caso de él, pues fue aceptado. Hay otro amigo mío que me dice, bueno, también probablemente provenía de la Guardia Nacional, o sea, no se sabe todavía realmente si era del batallón de San Blas o de la Guardia Nacional, pero el caso es que llegó ahí y solicitó este ingreso. Y bueno, pues es lo que les puedo decir, porque por eso siempre seguimos investigando, ¿no? Así como que la historia pues no se cierra de una vez y para siempre, ¿no? De que se cuente, sino que siempre se están encontrando nuevos hallazgos, nuevos documentos. Entonces quizá algún día lo sepamos, pero hoy todavía no tenemos claro de dónde provenía. Lo que sí es que sí fue aceptado ahí, y que como era de reciente ingreso, también a veces se equivocaban en su nombre, no lo recordaban muy bien. Entonces llegó un momento en que le pusieron Ascutia, por ejemplo, ¿no? O llegó un momento en que le cambiaron el nombre, y entonces el papá de él sí le va a escribirles una nota, dice, no, mi hijo se llamaba Juan Bautista Escutia, y ok, entonces ya lo corrige, ¿no? Pero sí también hubo equivocaciones por ahí, no en todos, pero sí, pues a él lo conocían menos, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Agustín Melgar, proveniente de Chihuahua, es el que les decía que es el Aquiles del colegio militar, y bueno, pues muere de esa manera tan horrible, después de haber amputado un brazo y una pierna. Tenemos la siguiente. Tenemos a Fernando Montes de Oca, el que estaba llevando a que escaparan los más chicos y que lo balean por la espalda. Tenemos la siguiente. Hay un originario de la Ciudad de México también.
Tenemos a Vicente Suárez, originario de Puebla, y que es el que se va a enfrentar con los gringos, con su pequeño fusil, como decía José Tomás de Cuellar. Tenemos a la siguiente, a Francisco Márquez, el más pequeño de ellos, originario de Guadalajara, y que bueno, pues él es el que tenía como 13 años y medio. Por cierto, un dato de él es que era ahijado de Leonardo Márquez, militarmente hablando. Leonardo Márquez después fue un militar conservador, que bueno, pues se distinguía por ser como bastante cruel, pero en este caso pues él había apadrinado a este chico. Y otros también tenían como parentescos famosos. Por ejemplo, el primero que les mostré, el teniente Juan de la Barrera, era primo de Iglesias, el que después fue ministro de Juárez. Entonces, bueno, pues sí, había como relación ahí. Es por eso que también no podemos decir que, no, que son inventados, que no existieron, porque eso también lleva a escuchar, pues no, si tenían ahí sus parentescos, tienen sus documentos y bueno, pues sus familias, ¿no? Que también las llegaron a tener. La siguiente, por favor. Sus compañeros sobrevivientes, que fueron principalmente pues, los que dieron después también estos testimonios, dieron pues también como que la idea de que fuera conmemorado este suceso, porque la batalla de Chapultepec, como ustedes saben, pues fue una total derrota, entonces mucho tiempo como que se evitaba también hablar de ella, pues es la que antecede a que ya van a después tomar el centro de la Ciudad de México, y ahí ya ni había militares, ya son brigadas de civiles, son los que están pues ahí tratando de que no hagan eso. De hecho, ya cuando llegan a Palacio Nacional también son civiles los que van a tratar de que no tome la bandera del Palacio Nacional, e igualmente hay una gran trifulca ahí, pero finalmente pues logran poner la bandera, ¿no?, de Estados Unidos, igual que en el colegio militar. En el colegio militar la bandera pues finalmente la van a tomar los estadounidenses y la van a regresar aproximadamente 100 años después. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Historia y bueno, no siempre se puede ver porque por motivos de conservación, pero cuando la pongan ahí en la exhibición, les recomiendo que vayan a verla. Es una bandera muy, muy grande, como que ocuparía mucho más de esta mesa y eso de largo, pero de ancho mucho más. Y está casi partida en dos, o sea que de que hubo trifulca alrededor de ella sí la hubo. Entonces, como está de esa manera, casi ya no se exhibe. Lo que sí pueden encontrar ahí en la sala de niños héroes es la bandera del batallón de San Blas con manchas de sangre de Xicotenca, y la bandera del batallón Mina en la sala de banderas con sangre de Margarito Suazo, que fueron los dos antecedentes de esta leyenda de la bandera, ¿no? Pero bueno, pues ahorita vamos a conocer también a estos compañeros sobrevivientes que fueron los que empezaron a pedir que se incluyeran en las ceremonias cívicas. Cuando empezaron a hacer este tipo de ceremonias, lo que sí se hablaba era de la batalla de Molino del Rey, porque en esa, por lo menos, pues habían derrotado a más parte de los enemigos, y decían en Chapultepec, pues no vamos a hablar mucho de eso. Ya hasta después es que ellos empiezan a decir, no, miren, aquí hubo estas historias con nuestros compañeros, y que ya después esa parte se va a retomar como a manera de hacer un ejemplo para la juventud mexicana, ¿no? Y también para los miembros del colegio militar, como que eran ejemplos de valentía. Pero ahí desafortunadamente también incluyen pues esto de la bandera. Eso ya va a ser muy, muy posterior, ¿no? Y que bueno, es lo que después ya hace dudar toda la historia. Pero en su momento sí los compañeros decían, bueno, pues es que queremos que también a ellos se les honre, ¿no? Aparte de lo de Molino del Rey. Y precisamente hay un monumento ahí en Chapultepec que ahorita se llama Tribuna Monumental, está a un lado de la cueva de Zincalco, para cuando vayan, y que ese monumento originalmente estaba dedicado a los caídos de la batalla de Molino del Rey. Después se recicló y ahora está dedicado al Escuadrón 201, pero ahí se hacían antes las ceremonias. Entonces pues los sobrevivientes estaban diciendo, no, pues incluyan a nuestros amigos que también murieron por la paz. Finalmente pues sí lo lograron, ¿no? Ahora ya es como que mucho más el protagonismo, que ya casi no recordamos a los de Molino del Rey, ¿no? Pero pues hay que recordar a todos. Cuando se hace ya después el primer monumento acerca de los niños héroes, se hace precisamente enfrente de donde cayeron Juan Escutia y Francisco Márquez. Pero mucho tiempo se piensa que ese monumento pues era una tumba, porque parece una tumba. De hecho, se parece mucho a las tumbas que están aquí,
porque era como el estilo de ese siglo XIX. Y lo hace su compañero Ramón Rodríguez de Arango, que fue uno de esos sobrevivientes, ahorita también lo vamos a ver a él. Después también Ramón Rodríguez de Arangoiti, por un tiempo lo contrata Maximiliano para hacer algunas reformas ahí en Chapultepec, entonces él es como responsable de parte del Alcázar y de este diseño, pero él también, si ven, también dejó las armas, ¿no? Después se fue a lo que era la arquitectura, que es lo que hubiera querido, por ejemplo, Juan de la Barrera, que pues ya no le fue posible hacer. Entonces vamos a ver los compañeros. Entonces la siguiente, por favor. Aquí tenemos a Miguel Miramón, que es el que les digo que estaba enterrado en el primer patio. Ahorita ya no, porque su esposa se lo llevó a la Catedral del Pueblo, entonces ya no está aquí, pero ahí sí se puede ver su tumba. Él es el que resulta herido en una mejilla y que busca también a Agustín Melgar. Y bueno, en ese momento tenía como 15 años, él estaba perteneciente a la segunda compañía, pero después, pues ustedes ya conocen la historia de Miramón, ¿no? Me imagino que después pues ya saben que se une con Maximiliano y es por eso que pues ya finalmente es fusilado, ¿no? Pero sí tiene ese pasado con los niños héroes. Entonces la siguiente, por favor. Hay muchos autores como que lo incluyen con estos chicos porque sí tenían como cierto protagonismo. Algunos le llaman el séptimo niño héroe, aunque habría que reconocer a todos en realidad, ¿no? Porque pues sí se quedaron alrededor de 50, entonces hubo también más sobrevivientes, pero sí algunos lo ponen ahí, porque como que tenía mucho liderazgo con ellos. También hay un asunto por ahí de los restos, que también eso está dudoso de los restos, pero lo que les habían contado a los que quedaron prisioneros es que, bueno, dicen, reunimos a sus amigos, como les mencionaba, pues ya algunos quedan arriba del castillo, otros 3 en la parte sur y así, pero les comentaron que los habían ido a enterrar en un pequeño claro del bosque que estaba en medio de 4 jóvenes ahuehuetes en ese momento, y que ellos le llamaban a ese lugar los ahuehuetes de Miramón, porque pues era él precisamente el que los había como que descubierto ese sitio. Entonces cuenta uno de los biógrafos de ellos, Alfonso Tejasabre, que estos muchachos pues acostumbraban ir ahí como que a estudiar, a practicar esgrima, que era parte de lo que les enseñaban, o a platicar. Simplemente entonces era un sitio muy conocido y muy querido para ellos, y que precisamente pues como había descubierto este muchacho, pues se le llamaba así. Y entonces eso les dice, ¿no? Por lo menos, miren, es que pues ahí enterramos a sus amigos. Y de ahí después va a surgir también como otra leyenda, que después se le va a llamar tradiciones de los niños héroes, y por ahí van a empezar a buscar los restos. Bueno, de eso a que sean los mismos, ahí sí ya es un poco dudoso, pero pues yo les comento lo que en ese entonces como que las historias que se contaban. Vamos a ver la siguiente, que también incluyen a él, por ejemplo, en cuestiones como literarias. Esta es una novela que hace Antonio Velasco Piña y se llama Los 7 rayos. Ahí, por ejemplo, ahí le puse la portada. Es que la portada de esta novela está precisamente un ahuehuete que ellos siempre solían saludar en el bosque y que le llamaban ahuehuete sargento, porque era el ahuehuete más grande de Chapultepec. Actualmente ya está seco, ya nada más vamos a poder encontrar el tronco, y está justo enfrente de la tribuna monumental. Y bueno, pues ahí dice, bueno, es que era un sitio que ellos siempre solían saludar. Y él les atribuye pues estos valores a estos chicos, ¿no? Pero eso ya, aclaro, pues es literatura, ¿no? Pero bueno, ahí por si tienen la oportunidad de leer esta novela. La siguiente, por favor. Tenemos aquí uno de los discursos que le piden dar a Miguel Miramón en una de las fiestas patrias. Y él precisamente, si ven en parte del mismo, menciona a sus compañeros. Y él sí no se equivoca en la escutia, porque sí le dice bien, ¿no? Miren, ahí dice Márquez, Suárez, Escutia, Montes de Oca, Melgar y Barrera, honor de mi colegio, que en la hora de su vida supieron pelear y morir por la patria. Entonces él está mencionando a varios héroes, empieza con Hidalgo, con los de la independencia, pero también incluye a estos compañeros, porque dice, bueno, pues es que también estuvieron defendiendo, ¿no?, la soberanía nacional. Entonces ahí está una parte como de este testimonio. Vamos a la siguiente, por favor. Este es otro de sus compañeros, que también estuvo enterrado aquí,
que se llamó Leandro Valle. Actualmente él está en la rotonda de las personas ilustres. Y si bien él no estuvo en esa batalla, porque de él su papá sí va y lo saca porque dice, no, pues esto se va a poner muy feo, pero sí era un chico muy valiente, entonces aunque no estaba ahí, se une a las brigadas de civiles posteriormente. Y lo que él va a hacer es que cuando capturan, hieren a su jefe, al que estaba comandando esas brigadas, él va a llevarlo con su caballo, lo va a subir a su caballo, y imagínense, además tenía 14 años este chavo, ¿no? Lo sube al caballo, lo lleva a su casa para que lo curen, y se regresa a seguir luchando ahí en las calles, ¿no? Entonces, digo, también tenía como que madera de héroe, y aunque no estuvo precisamente en la batalla, ya cuando regresa y se entera de la suerte que corrieron 6 de sus compañeros, les va a dedicar un poema. Y aparte también a él en una ocasión también le van a hacer que diga un discurso, porque como que ponían a él o a Miramón, que eran de los mejores oradores en ese momento en el colegio militar, para que dijeran este tipo de discursos, y también va a nombrar a sus compañeros. Entonces, bueno, aclaremos, él no estuvo en la batalla, pero sí los conoció y también pues les dedicó ahí parte de sus letras. Él, por cierto, para ese entonces ya no era cadete, aunque tenía 14 años, ya lo habían nombrado subteniente. Entonces, imagínense, un subteniente de 14 años. Pero es porque había entrado al colegio militar a los 11. Y eso es porque pues, su papá ya había sido héroe de la independencia, entonces Rómulo del Valle, que también está enterrado aquí, él sí está aquí. Ya la tumba de su hijo pues ya está vacía. Pero pues él es el que empieza, ¿no? Como que a meterlo a los 11 años, y ya a los 14 pues ya tenía este grado. Él también era el mejor amigo de Miguel Miramón, y lo cual es curioso porque Leandro Valle después se va a hacer liberal en la Guerra de Reforma y Miramón conservador. Entonces, aunque peleaban en el campo de batalla, siempre siguieron siendo como que amigos, porque se consideraban así como hermanos, ¿no? Y así como de Agustín Melgar decían, es el Aquiles del colegio militar, a ellos les decían es Orestes y Pílades, a él le decían Pílades. Y si ven, por ejemplo, las representaciones que se hacen de Pílades, este héroe griego, tiene una representación muy similar a la que está en la tumba de Leandro Valle, que está un medallón así de perfil, y que más o menos se parece a él, por eso le decían Pílades. Y medio bonito el muchacho, entonces se parecía un poco. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya es una imagen de la guía, ahí confieso, ¿no? Porque no tenemos, obviamente ahí no había como que fotografías ni imágenes así, pero es como nos imaginamos que pues él estuvo ahí como a sus 14 añitos, pues salvando a su jefe en esta brigada, y pues ahí con el caballo y todo, ¿no? De que lo lleva a su casa. Entonces, bueno, es como para ilustrar. Tengo algunas imágenes más que son parecidas, pero de la IA. Ustedes van a distinguir cuáles son de la IA y cuáles son realmente de archivo. Vamos a la siguiente. Aquí está precisamente el poema que les estaba comentando, y ese lo pueden encontrar en la sala de los niños héroes del Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, ahí lo tienen. Y esta es la siguiente, que también es parte de lo que él dijo acerca de este suceso, y que pues hay que recordar como estas palabras, ¿no? Que dicen, aunque los derrotaron, pero pues dieron su sangre por la patria, ¿no? Entonces por eso como que sí merecen ser recordados. No todos los héroes van a vencer, muchos pues la actitud heroica es estar defendiendo aunque pierdan la vida. Entonces es parte de lo que él dice en este poema. Y acerca de los compañeros. Vamos a la siguiente. Tenemos a otro de los compañeros, de él tampoco encontré la foto. Tenemos aquí también es una representación con IA, pero se llamaba Agustín Díaz, era tocayo, ¿no? de Agustín Melgar, que también era parte de sus amigos. Tenemos por cierto, cuando fusilan a Leandro Valle, aunque Agustín Díaz ya está en la parte conservadora, va y se despide de él, porque pues se acordaba que había sido su compañero, ¿no? Del colegio militar, pues ya en la guerra de Reforma, ¿no? Cuando fusilan a Leandro Valle. Que a Leandro Valle lo hace fusilar Leonardo Márquez, que era el padrino de Francisco Márquez. Entonces imagínense, ahora sí que todo quedaba en familia ahí, familia militar, ¿no? Vamos a la siguiente.
Tenemos a Santiago Hernández, que él precisamente es el que hace los retratos de estos chicos, como les comentaba. Él también se queda un poco de tiempo todavía en las armas, pero después ya se cambia a la Academia de San Carlos y dice, pues algo más tranquilo, ¿no? Ya mejor se dedica a pintar y también a hacer caricatura política. Tenemos la siguiente. Tenemos a Ramón Rodríguez de Arangoiti, que es el que hace el primer monumento que les comentaba. Tenemos la siguiente. Manuel Ramírez de Arellano, él también va a ser amigo de Miguel Miramón y pues ya después se va a unir también al gobierno de Maximiliano. Él se dedicó mucho ahí en ese entonces a ser artillero, que aprovechaba para fundir las puertas y todo para hacer más balas, ¿no? Se le va a conocer ahí como el artillero de Maximiliano, pero ahí no lo fusilan, él sí logra escapar. Vamos a ver la siguiente. A José Tomás de Cuéllar, ¿se acuerdan que les estuve comentando de los testimonios que da, que están terribles? Uno de ellos lo traje aquí, ahorita lo van a ver, el testimonio, que lo dijo en un discurso, pero también en las obras completas de José Tomás de Cuéllar, que por cierto a mí me las regaló mi papá, y bueno, ahí sí lo comenta así como que con lujo de detalles y todo lo que sentía el poder por dentro, y está, híjole, terrible, ¿no? Este chavo que les digo tenía 17 años en ese entonces y era un joven cabo. Vamos a la siguiente. Ahí está el testimonio de cómo, ya les conté de ahí, cómo él observa cómo muere Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca, que ya después lo va a encontrar muerto, que ya no lo voy a leer, pero por ahí lo van a encontrar ustedes. Y en el enlace donde está publicado el anuncio de esta conferencia en la página del Museo Panteón de San Fernando, ahí les voy a subir algunas cositas para que ustedes ya lo puedan leer, porque sé que ahorita aquí, bueno, pues es mucha información, pero se las voy a pasar para que consulten la página y ahí donde está el enlace para esta conferencia, ahí lo vamos a dejar para que pues se enteren, ¿no? Entonces están cosas bastante terribles. Vamos a la siguiente. Tenemos a Ignacio Molina, el que da el testimonio de que estrellan los fusiles contra la pared. Él es el que les comentaba que también nos dice de la suerte que tuvo pues Agustín Melgar, ¿no? Y él es el que también nos cuenta que así le llamaban, ¿no? Que el Aquiles del Colegio Militar. Tenemos la siguiente. Tenemos, más compañeros, miren. Tenemos a Hilario Pérez de León, que se dio en un brazo, y todos estos nombres van a estar en el primer monumento, entonces ahí sí reconocen a todos. Tenemos en la parte frontal a los 6 que murieron, luego en la parte de atrás los heridos y en las partes laterales a los presos. Tenemos a Andrés Mellado, herido en una lengua, fíjense, como que sacó la lengua un poquito y la bala le cruzó por la lengua, qué doloroso, ¿no? A Juan Cano, fallecido, a Frontera, fallecido, pero bueno, ellos no los tomaron en ese momento porque ya no eran cadetes, pero aún así estaban muy jovencitos. Me parece que uno de ellos murió en Molina del Rey y otro en Chapultepec. Tenemos a Teófilo Noris, también prisionero, a Ignacio de la Pesa y a Antonio Solá. Ignacio de la Pesa y Antonio Solá, recordemos que fueron los que junto con Miguel Miramón fueron a buscar a Agustín Melgar y ya pues se lo traen. Y Antonio Solá pues es el que se acuerda muy bien de dónde había muerto Melgar, ¿no? Vamos a la siguiente. Esta imagen también creada con la IA, pero es más o menos como que cuando había ido a señalarles ese lugar Antonio Solá, ¿no? La siguiente, por favor. Otros personajes por ahí del Colegio Militar, que todos ellos, les digo, sus nombres están en el primer monumento. Vamos a ver. Bueno, él era del Colegio Militar, ¿no? Obviamente, pues era el presidente, Antonio López de Santana, que pues ahí también lo que se le reclama en ese sentido es que él las fuerzas militares las envió a otro lado porque decían, no, es que van a atacar por Arcos de Belén o por Santa Fe, y eso andaba por ahí, pero pues realmente si ya habían estado en Molino del Rey y estaba muy cerca, lo más lógico era que iban a atacar Chapultepec, ¿no? Y así lo entendió el director Monterde. E incluso les habían puesto una ayuda porque aparte de Monterde pusieron a Nicolás Bravo como director adjunto en ese momento, que también sabemos que es un héroe de la independencia.
y ellos previeron que se iban a llegar ahí. Santana no sabemos si fue porque no lo previó o porque algunos dicen que ya había pactado cosas, como pasó en Angostura cuando pues ahí misteriosamente unas cosas raras. No sabemos realmente, como les digo, la historia se sigue investigando, pero bueno, pues Santana tuvo batallas que realmente sí peleó muy bien y otras que parece que, híjole, no sabemos qué le pasó, ¿no? Y esto fue una de esas ocasiones porque ya no fortificó bien la ciudad. Les digo, ya después de Chapultepec incluso entran civiles, ¿no? A defender. Pero él pues ya es cuando ya no va a estar ahí. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos al director, precisamente, Mariano Monterde, y que los chicos también lo recordaban casi como una especie de padre, porque así los trataba él, o sea, como que tenía muchas consideraciones con ellos, incluso cuando ya están prisioneros todos y que también a ellos los toman prisioneros, tanto a Monterde como a Bravo. Él siempre se andaba preocupando porque iban a comer sus muchachos, porque decían que aquí dan de comer muy mal, pues imagínense, estaban prisioneros, ¿no? Entonces él de su propio dinero les pagaba a los carceleros y decían, vayan y denles de comer a mis muchachos, a los chavos que estaban ahí presos, ¿no? Y cuando se le acaba el dinero, incluso se quita la capa y dice, vendan mi capa y denle de comer a mis muchachos, ¿no? Entonces sí los procuraba bastante. Finalmente, pues ya a los cadetes por lo menos iban a liberarlos y les dicen, bueno, ya les vamos a dar de prisión la ciudad, nomás no pueden salir de la ciudad y van a estar como que vigilados, pero los mandan a sus casas. Y eso ocurre meses después, y es cuando les dicen eso, que ya no sabemos si fue una mentira piadosa o no, de que supuestamente habían reunido a sus compañeros muertos y que los habían enterrado en este lugar que les comenté de los ahuehuetes de Miramón, ¿no? Eso se lo van a comentar a los sobrevivientes, entre ellos estaba Ignacio de la Pesa, primo de después el poeta Juan de Dios Pesa, y es Juan de Dios Pesa el que nos va a contar una anécdota, ¿no? De lo que él había logrado, pues, escuchar de estos sobrevivientes. Vamos a la siguiente. Tenemos a Nicolás Bravo, precisamente, que fue entonces director adjunto. Nos vamos a la siguiente. A Capitán Domingo Alvarado, que de él va a haber una plática precisamente, porque pues lo acaban de exhumar hace unos meses de este panteón y se lo llevaron pues también al colegio militar, pero que también estuvo enterrado aquí, que él era un capitán también muy joven y que todo el tiempo estuvo ahí con los muchachos. Entonces imagínense también qué responsabilidad tenía él, ¿no? Fue como que el que dividió de que estos son de la primera compañía, estos de la segunda compañía, estos de la plana mayor, les voy a dar estas posiciones, y fue también el que les hizo que supieran esas órdenes de que ya se tenían que rendir, que muchos pues no hicieron caso, ¿no? Se enfrentan y pues ya vimos la suerte de lo que les ocurrió. Pero sí, Capitán Domingo Alvarado. Por cierto, en la película que les mencioné de Héroes lo ponen muchísimo más grande de edad, pero tenía unos 20 y tantos años en ese momento, era también muy chavo. Vamos a la siguiente. Tenemos a Santiago Felipe Chicotenca, el que salva la bandera del batallón de San Blas, que ya les había dicho, pues era el comandante del batallón de San Blas, que casi todos se quedan a ayudar, ¿no? En esta batalla. Vamos a la siguiente. Tenemos al doctor Lucio, que también estaba con ellos, también resulta preso. A la siguiente. Fíjense, hasta toman preso al cocinero también, por haber estado ahí, dice Neusilio Llantadas, pues ni modo, tú también, prisionero, ¿no? También lo van a ver en esa película, ahí lo representan también. Vamos a la siguiente. Y tenemos aquí la lista de integrantes del colegio militar, que es la que está grabada en la columna que ya les había mencionado. Vamos a la siguiente. Miren, estos son los prisioneros de la primera compañía. Miren, por ahí vamos a encontrar, por ejemplo, Ignacio Molina, al cabo José Tomás de Cuellar, al capitán Domingo Alvarado. Entonces, varios de los que ya hablamos ahorita, miren, Manuel Ramírez de Arellano, tenía como 16, 17 años en ese entonces. Santiago Hernández, el pintor, Ramón Rodríguez de Arangoiti, y bueno, pues todos ellos ahí prisioneros. Vamos a la siguiente. De la segunda compañía, ellos eran un poco más chicos de edad. Tenemos ahí, fíjense, a Teófilo Noris,
Tenemos a los cadetes, por ahí anda Antonio Solán, también ahí está Miguel Miramón, precisamente. Y bueno, pues varios también aquí, ¿no? Vamos a la que sigue. De la plana mayor, ahí es donde les comentaba Agustín Díaz, Ignacio de la Pesa, el primo de Juan de Dios Pesa, y ahí está el despensero Eusebio Llantadas, ¿no? Y también el director, Mariano Monterde, obviamente. Bueno, vamos a la siguiente. Heridos y fallecidos. Heridos, Andrés Mellado es el que pierde la lengua, Hilario Pérez de León el que pierde un brazo, Agustín Romero, que casi lo parten en dos, porque le dan en medio de su cuerpecito, que es el que cae encima de José Tomás de Cuéllar. Fallecidos, pues Juan de la Barrera, recién nombrado teniente, los cadetes Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan Escutia y Vicente Suárez, que bueno, pues son los que más conocemos, ¿no? Y vamos a la siguiente. Aquí tenemos una foto del monumento. En esta parte es donde están los de la segunda compañía y en la parte de frente es donde están los muertos. Vamos a la siguiente. Y pues al asunto de la bandera, que en realidad fue leyenda, que es lo que ya les estaba comentando. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos la típica imagen de la monografía, ¿no? Donde pues tienen allá a Juan Escutia envuelto en la bandera. Híjole, qué feo, ¿no? Como tan jovencito, así y todo. Pero bueno, pues ya vimos que era muy poco probable que hubiera hecho eso, ¿no? Por el espacio donde estaba la bandera y todo, y porque realmente pues la bandera sí fue capturada. Entonces, pues imagínenselo así, solo que sin la bandera, porque sí cayó en ese lugar, pero les digo, pues no con la bandera, ¿no? Vamos a la que sigue. Ahí está la placa, pues ahí, pues imagínense como estaba en la imagen anterior, pero pues en esa roca, ¿no? Que por cierto, esa roca está labrada así porque en tiempos prehispánicos era un observatorio mexica. O sea, desde ahí, desde la parte sur del cerro, se veían como ciertas posiciones astronómicas. Entonces, pero pues ahí va a caer, ¿no? Este pobre muchacho. Vamos a la que sigue. Y pues ahí es como nos imaginamos, fíjense, como si la bandera estuviera chiquita, ¿no? Pero ya les comenté que las que estaban más chiquitas eran las de los batallones, que esas sí son salvadas por Margarito Suazo en Molino del Rey y por Xicotencas en Chapultepec, y pues la de ellos estaba muy grande, la del colegio, y pues esa no se pudo salvar. Vamos a la que sigue. Miren, ahí está el Caballero Alto. Entonces, hasta allá estaba muy difícil, ¿no? Que pudieran alcanzar realmente la bandera, que sí lo intentaron, pero no lo lograron. Y, miren, la torrecita que está de este lado es la que después se construyó y luego dijeron, no, es que fue de ahí, pero no, porque en ese entonces solamente existía pues una especie de escaleras de caracol, pero no llegaba hasta hacer una torre, entonces pues ahí no pudo haber estado. Vamos a la siguiente. Esta es la bandera del Mina, de la que salva Margarito Suazo, precisamente la van a ver en la sala de banderas del Museo Nacional de Historia. Vamos a la que sigue. En este monumento que se encuentra en el actual Centro Cultural de Los Pinos, ahí es donde están enterrados también varios, pero de la batalla de Molino del Rey, entre ellos Margarito Suazo. Entonces, para que nosotros también sepamos, ¿no? Esta columna se hace durante el gobierno de Comonfort, que los que estuvieron pues en la plática anterior, ya recordamos a Comonfort, ¿verdad? Bastante bien, y que lo hace este monumento en el 56, y si ven, ahí tiene un monumento funerario pues muy parecido a los de este panteón, que son las antorchas boca abajo, ¿no? De que ya las vidas se terminaron, y una estatuilla en la parte superior. Pero bueno, pues era como el estilo muy peculiar del siglo XIX, y con mármol de Carrara, y que está construida esta tumba, y que el batallón Mina. Si pueden, pues véanlo ahí en Los Pinos, para que encuentren este monumento. Y ahí también están parte de los cañones que se usaron en esta batalla. Y vamos a la que sigue. Los poemas. Bueno, es que los poemas también fueron una fuente de inspiración para esta leyenda, tanto los asuntos reales que ya les comenté de Xicotenca y de Margarito Suazo, que salvan la bandera, como después de que empezaron a decir ya de manera como más retórica
de que estos chicos hayan ofrendado su vida por la patria, y hay un poema que así dice, por ejemplo, pero ahí tienen a Agustín Melgar, curiosamente, ¿no? No tienen a Juan Escutia, pero realmente pues es un poema, o sea, era una parte simbólica, no es que realmente pues él hubiera hecho eso, ¿no? De envolverse con la bandera, pero así lo mencionan y de ahí pues ya se forma parte de la leyenda. Vamos a la que sigue. Tenemos este mural de Gabriel Flores, está en el techo del Museo Nacional de Historia, y bueno, también es un mural bastante simbólico, porque si bien ahí ponen pues como si fuese Juan Escutia cayendo con la bandera o arrojándose con la bandera, más bien es como ese sentido de ese poema, de que se hubiese envuelto en su patria y hubiese muerto por ella, y aparte que nada más está él, ¿no? Pero que realmente pues todos sus compañeros pues hicieron lo mismo. Entonces resulta más bien algo simbólico, no tanto literal, pero esa pintura también tiene pues mucho de simbolismo. Si ven alrededor, tenemos como si fuesen los jinetes del apocalipsis bíblico, ahí con la bandera de Estados Unidos, porque pues eso es lo que han de haber sentido ellos, ¿no? Como si fuese ya un apocalipsis, estaban ya destruyendo la ciudad y todo, y con todas las batallas que vieron, y que ya les comenté también cómo nos cuenta José Tomás de Cuéllar, cosas tan terribles. Para ellos sí debió de haber sido así. Entonces es una pintura más bien simbólica que se llama El sacrificio de los niños héroes, y que por cierto cuando he dado ahí visitas guiadas, una vez se me acercó una extranjera y dice, bueno, es que esta pintura es extraordinaria, porque bueno, esta imagen no le hace justicia, ¿verdad? Pero está pintada sobre un techo. Entonces ella incluso la llegó a comparar con la Capilla Sixtina, imagínense, ¿no? Y que uno como mexicano, pues muchas veces como que pasas y dices, ah, pues está bonita, ¿no? Pero no, ahí se quedaban viendo así que mucho tiempo y como que admirándola, y como que lo admiran más a veces los extranjeros, ¿no? Pero eso igual es lo que les comento. Pero que sí, pues esta circunstancia debió de haber sido terrible, pero más bien una pintura simbólica, aunque como nos comenta José Tomás de Cuéllar en ese testimonio que les presenté, es que él dice, ya después de todos nuestros esfuerzos de haber impedido impedir que pusieran esa bandera, que ahí se ve una de estos jinetes, dice, muchos de nosotros cuando vimos que ya la habían enarbolado en nuestro colegio, pues se nos salieron las lágrimas, ¿no? Porque pues ya muchos estaban prisioneros, otros ya habían quedado muertos y finalmente pues entendieron que ya había sido en vano, ¿no? Aparte, en las inmediaciones del Molino del Rey, que por cierto desde el Molino del Rey se puede ver este caballero alto, que es donde van a poner la bandera. Ya lo comprobé porque ya fui hasta allá para ver si sí se podía ver, y sí, aunque use lentes, bueno, sí se ve desde ahí. Pero pues la historia es muy tétrica, porque ahí tenían también, aparte de los que habían resultado prisioneros por el batallón de San Patricio, que a ellos los toman cuando fue esta batalla de Churubusco, el 20 de agosto. Entonces fueron tan crueles también ahí pues estos jefes norteamericanos, que dicen, vamos a ahorcarlos a estos prisioneros precisamente cuando subamos la bandera, para que vean que no sirvió de nada su lucha, ¿no? Entonces a los que buenamente nos ayudaron, que fue el batallón de San Patricio, pues varios de ellos los ahorcan precisamente cuando la señal era esa, de poner la bandera, ¿no? Entonces imagínense, no, esto es una historia pues bien fea, ¿no? Pero que pues ni modo, es parte de la historia y así lo tenemos que contar. Vamos a la que sigue. Dice, ¿por qué importaba salvar la bandera? Bueno, pues como ya les comentaba, tenía un valor simbólico importante, porque a lo mejor ahorita no lo entendemos tanto, ¿no? Con nuevos contextos, porque esas historias también las he llegado a escuchar, que dicen, es que ya no valía la pena, es que si hubiera hecho eso, que ya dijimos que es leyenda, que no es cierto, pero que podría haber sido probable, porque Margarito Suazo y Xicoténcatl sí lo hacen, y dicen, no, era una tontería, eran suicidas y por eso lo hicieron. No, como les comentaba, si llegaban a tomar la bandera, eso ya simbolizaba una derrota, entonces sí era importante que la salvaran, ¿no? Y tan importante sigue siendo como un símbolo en estos días, es que por ejemplo aquí es una foto de cuando fue el terremoto de 2017, que ponen en pie la bandera, ¿no? Dicen, por lo menos pues está que simbólicamente, ¿no? Que la patria esté de pie, entonces de ese modo lo vemos, ¿no? Porque sí, sabemos que es un objeto físico, ¿no? Llegaban a decir, bueno, así como que un trapo, ¿no? También lo llegaban a decir, pero lo que simboliza, pues ahora sí que era lo importante.
y para los militares, sobre todo, y de esa época decimonónica, pues mucho más, ¿no? Vamos a la que sigue, que es la que les comentaba, bueno, simbólicamente también es como cuando ponemos inclinado al rey en un juego de ajedrez, ¿no? Decimos ya simboliza la rendición, no es que le haya pasado nada a esa figurilla, pero ya está rendido, ya está muerto, no es como eso simboliza. Vamos a la que sigue. Los lugares cotidianos, ¿no? De estos chicos, bueno, pues brevemente se los voy a presentar, que son los lugares que solían ellos frecuentar cuando estaban estudiando ahí en Chapultepec. Vamos a la que sigue. Es el sendero de los niños héroes. Bueno, lo que yo le llamo sendero de los niños héroes porque generalmente era lo que caminaban entre lo que es el colegio militar y a veces se iban casi hasta lo que ahorita son Los Pinos, que en ese entonces era Molino del Rey. Por cierto, antes de que fuera la batalla del 13 de septiembre, parte de estos chicos, y eso está en su hoja de servicios, también ayudan a fortificar la parte del Molino del Rey. Muchos ya no están en esa batalla porque pues son cadetes, ¿no? Pero pues bueno, ya después les toca la suya también. Pero sí ayudan a fortificar esa parte. Y ellos van a recorrer también lo que se llama la Calzada del Rey, que es una parte de Chapultepec que llegó a ser Nezahualcóyotl, por eso se le llama así Calzada del Rey. Era una parte del dique también, que en ese entonces estaba para separar el agua salada y el agua dulce. Sabemos que Nezahualcóyotl pues era como que un gran ingeniero de tiempos prehispánicos, que después ese dique pues lo va a destruir Cortés con los bergantines, ¿no? Y ya jamás lo van a poder construir igual, por eso tanta inundación que se tienen que llevar ahí, tienen que desecar el lago, ¿no? Pero todavía quedan restos de esa calzada y es la que por lo general van a recorrer estos chicos, porque por ejemplo para sus clases de natación se iban a lo que es la alberca de Moctezuma, y que bueno, actualmente ya está remozada, ya está diferente, pero que sí se llegó a utilizar como alberca del colegio militar, hasta después que ya en tiempos de Porfirio Díaz ya hacen una nueva alberca en la parte de arriba. Cuando ustedes vayan al Museo Nacional de Historia van a encontrar esa nueva alberca que está atrás del jardín de pérgolas, para que ustedes lo sepan, y que a veces también ahí se echaba sus chapuzones Porfirio Díaz, porque él también a veces llegó a habitar esta zona por temporadas, ¿no? Del castillo de Chapultepec. Pero ellos originalmente pues era esa zona la que frecuentaban, donde estaba la alberca de Moctezuma. Vamos a la siguiente. Tenemos aquí a uno de sus principales biógrafos, a Alfonso Tejas Sabre, que habla tanto de estos cadetes como también de Leandro Valle, que ya sabemos que era su compañero. Vamos a la que sigue. Ahí está la alberca, ahorita ya pues remozada, como les digo, ¿no? Que muchos también como que le estuvieron escarbando demasiado porque pensaban que a lo mejor ahí estaba el tesoro de Moctezuma, ¿no? Y que se perdió, pero no lo encontraron. Entonces, bueno, volvieron a remozar otra vez esa zona. Vamos a la que sigue. El ahuehuete sargento que les comentaba, pero aquí lo podemos ver todavía con hojas. Actualmente ya nada más queda el tronco. Vamos a la que sigue. Para que se den cuenta cómo era el grueso, aquí están unos niños ahí. Esto ya es una foto de los tiempos del Porfiriato. Y ya estaba ahí la tribuna monumental, y pues vean, ¿no? Está así como las fotos que sacan luego al árbol del Tule, ahí en Oaxaca, como pues se tienen que poner todos para abarcar, ¿no? Ese tronco. Vamos a la que sigue. Actualmente, ¿cómo está? Se considera un monumento natural porque aunque ya se secó, pues tuvo su importancia, y es el que los muchachos pasaban por ahí y decían, hola sargento, todos así como que pues sí saludaban a este arbolito, y pues llegó a ser el más grande de Chapultepec, con una antigüedad de aproximadamente 500 años, porque se cree que fue todavía de los que plantó Nezahualcóyotl. Entonces, bueno, de ahí su importancia, ¿no? Histórica. Vamos a la que sigue. Tenemos aquí el lugar que les comentaba que fue conocido como Ahuehuetes de Miramón, aunque si ven ahí nada más queda uno, porque los otros tres fueron retirados por unas obras de drenaje durante el Porfiriato, que pues les estorbaban, entonces los quitaron, y solamente queda uno, pero pues hay hasta una pita para llegar a ellos, pero está muy cerca del ahuehuete sargento, y aparte se puede reconocer muy fácilmente porque ya los otros ahuehuetes no están. Entonces es otro ahuehuete que en ese tiempo del siglo XIX decían es un joven ahuehuete,
porque los ahuehuetes duran muchos años, ¿no? Y actualmente todavía está jovencito, aunque tenga como 150 años, todavía está jovencito, porque a comparación del sargento, entonces van a ver que no está tan grueso el tronco, pero sí es un ahuehuete. Vamos al que sigue. Pues el asunto de los restos, ¿no? Ahora sí que pues ya les voy a contar brevemente, porque ya sé que ya los tuve aquí mucho tiempo, pero bueno, pues es lo que les iba a contar acerca de esta historia y por qué, pues sí es dudoso, ¿no? Sabemos que es dudoso que sean exactamente los restos, pero vamos a ver qué historias se contaron en torno a eso. Y si son o no son los que están en el nuevo monumento, que bueno, pues eso habría que investigarlo. Yo creo que con un análisis de ADN actualmente que tenemos estas nuevas técnicas. Vamos a la que sigue. Miren, esto es lo que les comentaba, que nos íbamos a acordar de las posiciones de los generales, porque se acuerdan quién estaba en la zona sur del cerro cuando vimos esa diapositiva, era el general Quitman, ¿no? Entonces, si bien ya después se dijo que Ward dio la orden de que pues a muchos los incineraran, también existió pues esta orden de Quitman en esta parte sur, de que si ya había muchas zanjas ahí que habían construido los mismos mexicanos para precisamente defenderse de esa guerra, pues quizá un poco de manera práctica, pero quizá también un poco cruel, porque a los suyos sí los enterraron aparte, ¿verdad? Pero ellos sí dijeron, pues ¿para qué cavamos más agujeros? Aquí hay muchos, ¿no? Aquí está la zanja, aquí entiérrenlos, entonces ahí van a encontrar su tumba, digamos una especie de fosa común, muchos de los soldados del batallón de San Blas, y entre ellos pues quizá estos chicos, ¿no? Aunque como ya les había comentado, que de ellos dijeron, no, es que los cadetes los juntamos, eso les dijeron a sus compañeros sobrevivientes, y que los habían puesto pues en este lugar que se llamaba los ahuehuetes de Miramón, ¿no? Que los habían puesto ahí en medio. Pero si ven, bueno, ahí está, ¿no? Lo que dicen. Este es un documento que escribe el general Torrea años después, porque él empieza a investigar este asunto, precisamente porque decía, es que son héroes que no tienen tumba, porque este monumento que hicieron, el primer monumento, que ya lo vimos, muchos visitantes pues creen que esa es una tumba, porque parece una tumba, ¿no? Pero no hay nadie ahí, entonces empieza a investigar, por ejemplo, con Iglesias, más bien ahí ya con el descendiente de Iglesias, porque ven que está Fernando Iglesias y Fernando Iglesias Calderón, que ya era el hijo. Y dice, pues no sabes si tu tío, porque pues acuérdense que Juan de la Barrera era primo del primer Iglesias, pues qué pasó con él, ¿no? Después de la batalla, porque pues a algunos se los llevaron al cementerio de Santa Paula, a otros se los llevaron aquí al Panteón de San Fernando, como ya les comentaba, hay algunos que pues están enterrados aquí, pero de esos chicos, dice, ¿qué pasó con ellos? Dice, no, pues es que la verdad no sabemos, ya nunca más supimos dónde había quedado su cuerpo, ¿no? De Juan de la Barrera. Entonces él se va a empezar a dedicar a investigar esto, el general Torrea, y pues escribe esta parte, ¿no? Que dice, que fue lo que dijo el general americano, que ya sabemos que es Quitman, porque era el que estaba en esa zona, y dice, ¿para qué abrir fosas si el bosque tiene muchas zanjas? Pues cruel, pero práctico, ¿verdad? Y ahí en una de ellas, al sur del cerro, al sur de los 4 ahuehuetes de Miramón, que así le llamaban a esa zona, en esa zanja pues, fueron echados de montón los cadáveres del casi completo efectivo del batallón de San Blas, el del subteniente de zapadores Juan de la Barrera, y los de los cadetes que murieron muy alto, allá cerca del cielo, pues sí, porque estaban en el cerro, ¿no? Obviamente. Los que pudieron penetrar francamente en la gloria, que aquí se ha regateado a tantos mexicanos que la merecen. Bueno, ya sabemos cómo escribían en el siglo XIX, ¿no? También de manera retórica, pero pues eso es lo que empieza a investigar. Vamos a la que sigue. Y esta es otra parte de lo que dicen de cuando muere Xicotencas. Entonces dice, su cadáver fue recogido por sus deudos, la bandera histórica por alguna de las armas, la bandera que salvó el del batallón de San Blas, de las que habían bordado el águila para regalarla al batallón, y los cadáveres de los soldados, y ahí vuelve a mencionar, con los de los alumnos héroes arrojados a una zanja al sur del bosque. Entonces ven, es otro testimonio más, y es por eso que se empieza como a crear también esta nueva, pues ya no sé si leyenda o más bien como tradición oral, más bien sería eso, porque sí tiene bases, pero más bien era como que de boca en boca que se le iban contando y que tenían esa idea.
de decir, pues aquí fueron también enterrados muchos en estas zanjas, digo, aparte también de los que incineraron, pues que no todos fueron incinerados, por lo menos en la orden de Whitman, muchos fueron enterrados en las zanjas, y estos alumnos probablemente reunidos en esa zona, ¿no? Entonces era como que un secretito a voces, y Torrea tenía mucha curiosidad, tanto que le pregunta a otro general, que era el general Plata, que en un tiempo fue subdirector del colegio militar, y que él había conocido a algunos exalumnos del colegio militar que habían convivido con los sobrevivientes. Entonces, así como que les digo, se va como de voz en voz, y le comenta a Plata, yo sí sé dónde están estos chicos, ¿no? Ya que tú andas buscando dónde están sus restos, porque pues esa no es una tumba, yo te voy a contar algún día, ¿no? Le dice Plata a Torrea. Y Torrea siempre decía, ¿pero cuándo va a llegar ese día? No, pues espérate, ¿no? Ya vamos a ver, ¿no? Y sí le decía que le iba a decir. Dice, ¿y de dónde saca usted esa información, no? Porque Torrea era un poco más joven. Y le dice, bueno, yo conocí al general Montesinos. Montesinos entra después de que ya hubieran ocurrido estos sucesos, y le toca ser, por ejemplo, pupilo de Miguel Miramón. Miguel Miramón todavía era cadete, pero ya era cadete maestro. Él empezó a dar clases de gimnasia y clases de artillería. Era así como ahora conocemos a los ayudantes de los maestros, que son chavos que todavía no se gradúan, pero que les ayudan a los maestros, más o menos así. Entonces, conoce a Miramón y, bueno, pues ya sabemos que era uno de los protagonistas también de esta historia. Y Montesinos dice, supuestamente le dice Plata que Montesinos le había dado más o menos señales, ¿no?, de este lugar, y que él había realizado un mapa. Entonces, siempre Torrea como que trataba de que le dijera y todo, pero pues lo alargaba Plata, lo alargaba, hasta que Plata ya está muy viejito, siente que ya se va a morir, y se reúnen en el bosque de Chapultepec en una ocasión, que incluso lo acompaña a su hija, al general Plata. Y ya pues le da el mapa, que después Torrea vuelve a hacer, porque era un mapa que estaba bastante deshecho, pero que si ustedes quieren consultar está en el Fondo Alfonsino, que fue digitalizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, de parte de este fondo que está en la Capilla Alfonsina, y ahí tienen los dos mapas, está el que ya está casi deshecho y el que rehizo Torrea, que ahorita lo vamos a ver. Y entonces, bueno, pues Torrea con esos documentos empiezan pues a molestar al gobierno, ¿no? Como a decir, busquen los restos, ya sé dónde están. Pero como esto más bien parecía como tradición oral, no era, decían, ay, pues sí, les dijeron eso a los chicos, ¿no? Pero ¿qué les podían decir, no? De eso a que sea verdad, pues no sabemos, ¿no? No le hacían mucho caso a Torrea. Él incluso llama a los periódicos y va a haber incluso fotos. Salió 2 veces en el diario Universal, donde está Torrea enseñando, ¿no? Miren, creo que es aquí, ¿no? Donde están los restos de estos chicos, búsquenlos. Él cuenta que ya casi se agarraba una pala para buscarlos y dicen, no, esto no, o sea, es un delito que hagas esto, ¿no? Pero siempre estuvo ahí sobre el gobierno. Hasta que pasa lo del incidente de Truman, que creo que ya les habían comentado cuando fue la conferencia del 13 de septiembre, que viene precisamente pues este gobernante norteamericano, y ahí en el primer monumento va a colocar una ofrenda floral y va a decir, con 1 minuto de silencio ya se borra un siglo de rencores, ¿no? Para él se le hizo fácil decir eso, pero para ellos decían, uy, se sintieron muy ofendidos, ¿no? Sobre todo los miembros del colegio militar, dijeron, no, ¿cómo que con eso? ¿Cómo que con unas flores ya se borra todo? No. Y fueron y le aventaron, ¿no?, esa ofrenda floral a la embajada norteamericana, y como seguían muy ofendidos, pues ya el gobierno va a decir, bueno, está bien, ¿saben qué? Para que ya no estén tan enojados, ahora sí vamos a buscar los restos, ¿no? Por ahí andaba un tal Torrea, que pues siempre andaba ahí molesto, ¿no? Por no decir otra cosa, con esto, ¿no? Entonces vamos a retomar esta historia y a ver si es cierto. Y ya empiezan a buscar, cavan precisamente ahí en ese sitio que se llamaba Los Ahuehuetes de Miramón, y pues, ¿qué creen? Que no encuentran nada en ese sitio. ¿Por qué? Porque pues ya habían hecho obras de drenaje, entonces esa zona pues ya la habían limpiado. Pero ahí es donde entra también este otro personaje que se llama Tiburcio Chavira, que era un guardabosques ya muy viejito, y que él dice, no, es que yo sí me acuerdo que hace muchos años cuando hubo estas obras de drenaje, pues sí sacaron unos huesitos, e incluso por esa tradición oral que ya les he comentado, que ya se traían entre varios personajes, entre voces,
Dice, yo mismo, dice, pude ser testigo de esto y sacar los huesitos de los niños, porque ahí es cuando les empezaban a decir niños. Eso empezó a decirlo Monterde, el director, ¿no? Que aunque, pues como ya vimos, eran adolescentes, no eran precisamente niños, pero como eran menores de edad, y pues ya Monterde andaba como en los 50 y tantos años, pues para él eran así como niños, ¿no? Digo, ya cuando uno está más grande empieza a ver a los jóvenes ya más chiquitos, ¿no? Como si fueran niños. Para él eran eso, entonces ya se les empezó a conocer como héroes niños, ¿no? O niños héroes. Y dice Tiburcio Chavira, sí, yo puedo trasladar esto. Ah, bueno, pues díganos más o menos dónde. Y van y buscan otra zona y ya van a encontrar, pues sí, en efecto, pues unos restos, pero que actualmente sí se consideran como de dudosa procedencia, porque pues, imagínense, primero la tradición oral, ¿no? Luego como que tanto traslado, realmente no lo sabemos. Como les digo, se tendría que comprobar con un examen de ADN. Pero finalmente los encuentran pues cerca de una roca blanca, y ahí también hay una placa actualmente, y sacan estos restos y los van a llevar a analizar con antropólogos forenses. Entonces ellos van a decir, bueno, miren, nosotros no podemos decir, o sea, que sean exactamente ellos. En ese tiempo, pues obviamente no había exámenes de ADN, que ahora sí se puede identificar mucho más certeramente, pero en ese momento dicen, bueno, pues son los esqueletos de 5 individuos jóvenes. ¿Y por qué se basan en esto? Porque cuando son jóvenes, adolescentes, todavía una parte de la pierna, que es la radia junto con la tibia, no se ha solidificado muy bien. Entonces dicen, bueno, pues corresponde a individuos adolescentes. No aventuran acerca de la edad, porque pues ahí no se puede saber, pero pues está esta situación, ¿no? Y de otro esqueleto, ahí sí, pues ya se ve que era un adulto, ¿no? Y dicen, bueno, pues por ahí puede ser, ¿no? Puede ser que eran los menores de edad y que el individuo que supuestamente ya era adulto podría haber sido o Juan de la Barrera o Juan Escutia, ¿no? Que tenían más o menos como que la misma edad, pero pues no sabemos. También el desarrollo de cada quien es distinto. Y eso pues lo toman como por bueno y dicen, bueno, pues vamos a colocar estos restos ya en el nuevo monumento, que pues ahí lo hace ya el arquitecto Tamariz, que por cierto es el mismo que hace los arcángeles que están en la iglesia del Cerrito de la Villa, hasta arriba. Entonces, si ven, pues ahí tiene el mismo estilo y todo. Y los trasladan, y también van a trasladar a Santiago Felipe Xicotenca, el que salva la bandera del batallón de San Blas, que teníamos aquí en el Panteón de San Fernando, pero actualmente pues ya está en medio de este nuevo monumento, ¿no? Entonces es este asunto de los restos y lo dudoso que resulta también para nosotros saber todo esto, el traslado, toda esa tradición oral, lo que también ha dado pie a que se diga ya no solamente de los restos, sino de decir, ay, es que no existieron. Pero una cosa es que tengamos duda de los restos y otra que de las existencias, ¿no? Ya vimos ahí los documentos y todo. Que por cierto un tiempo también se publicó digitalmente estos archivos. Voy a buscar, si encuentro el enlace se los voy a poner para que vean estos expedientes que fueron digitalizados de estos chicos. Pero bueno, en el asunto de los restos, yo creo que sí se tendría que hacer como un análisis de ADN, ¿no? Así como se han hecho los de otros héroes patrios, los que están, por ejemplo, en la columna de la independencia, ¿no? Que además ahí ya se sabe, pues, muchas cosas acerca de su vida, ¿no? Incluso de cómo vivieron, qué enfermedades tenían, qué comían, muchas cosas, ¿no? Que se logran a través de estos análisis, pero que en ese entonces no se tenían. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es lo que va a decir Juan de Dios Pesa acerca de lo que les dijeron a los sobrevivientes de dónde estaban. Ya no se los voy a leer, pero pues ahí están. Yo también les voy a subir estas imágenes en el enlace de la página del Panteón de San Fernando. Vamos a la que sigue. Todo eso es lo que cuentan, ¿no? Lo que les habían comentado a los chicos, y que incluso ellos llegan a dudar de la veracidad de estos informes, ¿no? Vamos a la que sigue. A la que sigue. Aquí, miren, aquí es donde viene la duda. Dice, es que en aquel sitio les habían dicho que estaban sepultados los cadáveres de sus compañeros, y si bien dicen ahí Escutia, hasta lo ponen con Z, ¿no? Porque en ese entonces todavía había duda de su nombre. Suárez, Melgar, Márquez y Montes de Oca. Oye, Miguel, se refieren a Miguel Miramón, dijo alguno, y si no es verdad que los han enterrado aquí, porque pues ya les digo, desde entonces era algo dudoso. Que pusieron a todos en esa zona, eso sí, ¿no? Porque ya lo dijo Quillman, pero que
exactamente a estos chicos en medio de ahí, pues ahí sí quién sabe. Dice, ¿qué nos importa? Respondió Miguel Miramón, donde quiera que estén verán con los ojos del alma que sus hermanos, sus compañeros de arma, les rendimos un homenaje a su memoria, han muerto por la patria. Y bueno, pues ya les dejan esta ofrenda floral, ¿no? Esto de acuerdo a Juan de Dios Pesa, que como les comentaba, era primo de Ignacio de la Pesa, aunque Juan de Dios Pesa no estuvo ahí porque pues él era más chavito. Vamos a la que sigue, y bueno, pues ya el final de esta anécdota. A la que sigue. Aquí está General Montesinos, el que fue pupilo de Miguel Miramón y que supuestamente de él había obtenido esta información Plata. Vamos a la que sigue. General Plata, en sus buenos tiempos, ¿verdad? La que sigue. General Correa, el que se entrevistó con Plata, precisamente, ahí también era muy chavito. En la siguiente. Ahí es donde una parte de este diario del Universal, fíjense, el 6 de septiembre de 1936. ¿Cuándo fue que buscaron los restos? En 1947, pero si ven desde antes, desde hacía más de 10 años, ya estaba Correa diciendo eso, y como no le hacían caso, pues hizo esta publicación en este periódico. Se ve muy mal la foto, pero ahí todavía estaban estos ahuehuetes y pues ya no se sabía bien, ¿no? Si era verdad o no. Actualmente solo queda una hueveta y allí también estaba la casa del guardabosques, que ya no está. Vamos a la que sigue. Este es el mapa que hace Torrea y que publica también después en un folleto que se va a llamar Tradiciones de los Héroes de Chapultepec. Y ahí va a marcar también en donde cae, por ejemplo, Santiago Felipe Xicotencas, que antiguamente también hay una placa ahí. Ahí podemos ver también el ahuehuete sargento, si ven, es el que está como más grande en su follaje. Y si ven, bueno, ahí ya también nada más queda, no, sí están los 4 ahuehuetes, ahí todavía están. Ya después se retiran 3 y solo queda uno, pero miren, ahí está el que queda, ¿no? Y ahí dicen, ahí es donde los enterraron. Cerca también, como de un horno de piedra que antes había en esa zona. Y dicen, después de ahí, ya se los llevaron a esta otra zona, miren, estaba rumbo a lo que actualmente conocemos como Galería Nacional de Historia o Museo del Caracol, que en ese entonces era un picadero, y bueno, rumbo ahí se lo habían llevado, y sí, como a medio cerrito, ahí es donde estaban, pero esto ya es con la información de Tiburcio Chavira. Entonces, si vemos y seguimos toda la información, pues como que suena muy lógico, ¿no? Y decimos, sí, ahí están las fuentes, puede ser que sí, pero es lo que les digo, o sea, a mí como el procedimiento pues es dudoso, solo nos queda hacer un examen de ADN. Yo supongo que con eso se arreglarían muchas dudas, pero lo que les puedo decir es que no es probable, pero es posible como por toda esta información, ¿no?, que ya tenemos. Y vamos a la que sigue. Bueno, es una representación, ¿no?, ahí como que de Tiburcio Chavira en su casita. Vamos a la que sigue. Pues ahí es donde están las flores, ¿no?, que ocasionaron todo este revuelo. Vamos a la que sigue. Estos son los informes que entregan los forenses. Entonces, si bien ahí vamos a leer una parte, dice que existe material osteológico que corresponde a 5 esqueletos masculinos jóvenes y a un adulto también masculino. Si ven, no dicen la edad porque, pues, les digo, cada desarrollo es distinto, pero sí era una etapa adolescente por cómo estaban los huesos. Que con estos restos se encontraron huesos sueltos que no corresponden a los ya mencionados y que pueden representar partes de otros esqueletos. Y es que ahí recordemos que ya han puesto a muchos, ¿no?, también a los soldados del batallón de San Blas. Que es notable la diferencia de este último material en el que se puede comprobar la edad de adulta y el sexo masculino, porque era uno que estaba adulto, ¿no? Como todo este material se encuentra en muy mal estado de conservación, luego usted de la manera más atenta se sirva dando las instrucciones que considere pertinentes. Daniel Rubín de la Borbolla, firmado, ¿no?, de los antropólogos. Aquí tenemos la siguiente, otra transcripción muy parecida, y entonces por eso ya es transcripción también. Y bueno, pues cuenta más o menos lo mismo. Vamos a la... mira, dice que faltaban numerosas vértebras, especialmente cervicales, porque pues ya todos habían estado ahí mucho tiempo. Y vamos a la siguiente. Los monumentos, ¿no? Finalmente aquí que ya les había presentado, pero ya en la parte frontal, donde están
los muchachos que murieron. La siguiente, esa es el nuevo, donde actualmente no se dice precisamente ya, o sea, no se llamó como Monumento a los Niños Héroes, sino se llamó Altar a la Patria, y se supone que pues simboliza a todos los que participaron en este proceso, ¿no? Pero sí ponen como protagonistas de algún modo, más bien bastante, a ellos, ¿no? Porque pues son 6, entonces se las llamaba las habilillas, ¿no? Porque también es un símbolo el águila del colegio militar, pero ellos decían las habilillas porque estaban pequeños, ¿no? Entonces los van a poner ahí y pues ponen ahí sus restos y en medio a Xicoténcatl, pero también con esta escultura que representa la patria y que realmente ellos quisieron simbolizar, bueno, es que es a todos, pero esta historia, como les digo, pues ha cobrado mayor protagonismo, ¿no? Quizá porque también se considera que pues habían sido de gran valor, pues que unos jóvenes de tan corta edad se hubiesen enfrentado, ¿no? Digo, es difícil, ¿no? Hacer frente a una guerra así, digo, yo me imagino en esa situación, no, yo me escondo, me echo a correr, ¿eh? Porque no tengo madera de eso, pero estos chicos pues lo hicieron. Vamos a la que sigue. Pues ya aclaramos un poco esto, ¿no? Estos ya son neomitos, esto de que no existieron, estaban castigados, estaban borrachos, uno se tropezó con la bandera o estaban huyendo, tache, todo eso, no. Porque pues de lo último sí decían, no, es que los más chiquitos por lo menos pues sí que estaban haciendo los que se fueran al jardín, pero ahora ya dicen, ay, estaban huyendo como si fueran unos cobardes, ¿no? Si vemos que hasta trabajo les costó rendirse, ¿no? Que hasta estuvieron ahí, estuvieron los fusiles, pero pues más que nada por haber hecho caso a las órdenes de sus superiores, ¿no? Y otros no se rindieron, por eso pues los mataron, ¿no? Vamos a la que sigue. Estas son lecturas que, bueno, yo les recomiendo para este tema. Digo, aparte pues están los muchos documentos y unas que son muchísimas fuentes, pero estas pues son las que les voy a recomendar ahorita. Niños Héroes de José Manuel Villalpando César, que fue quien dio la conferencia del día 13. Niños Héroes, Observaciones, Correcciones y Datos Inéditos de Mario Valle, que es un libro reciente muy bueno, porque se va a investigar todas también las fe de bautizo y todo, entonces está muy completo, está muy documentado. La conmemoración de la hazaña épica de los niños héroes, origen, desarrollo y simbolismos de Enrique Plasencia de la Parra. Eso más bien ya se refiere como a la construcción del mito y a lo legendario que ya les comenté. Los expedientes de los cadetes de La Serena, que tienen copias de estos expedientes en el Museo del Ejército. No sé si todavía estén ahí, pero si están ahí, pues ustedes búsquenlo porque tienen hasta transcripciones, entonces ahí van a también enterarse de información importante. Y las tradiciones de los niños héroes, que es este folleto de Torrea y que lo digitalizó la UAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues, bueno, esto sería como a grandes rasgos, pues esta historia para que conozcamos más a estos chicos que, bueno, pues retóricamente se les llama niños héroes porque ya sabemos, pues, adolescentes, unos jóvenes que pues estuvieron ahí luchando y que también los sobrevivientes también lo hicieron, ¿no? Entonces también merecen también este apelativo, ¿no? De alguna manera. Hola, gatito. Ganan aquí visitantes. Muy bien. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, comentario, pues aquí con gusto. Y pues gracias también por la asistencia de ustedes. Y también, otra vez, perdón por el cubrebocas. Ya saben que pues por el asunto dental lo tuve que mantener. Pero pues me da gusto haber estado aquí con ustedes de manera presencial, porque si yo ya le había dicho a uno de mis compañeros, híjole, si no te voy a tener que enviar un video o si me sigo sintiendo mal, pero miren, afortunadamente sí pude estar aquí, entonces, y gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, y también si tienen algún comentario, duda, ya saben, aprovechen que estamos por aquí. Un comentario, una pregunta, un saludo, algo que quisieran decir. No. Pues los invitamos a seguir todavía en estas actividades. En la siguiente semana, me parece que el 25, se va a hablar de esta exhumación que se hizo precisamente de este personaje del Capitán Domingo de Alvarado, que seguramente también va a estar muy interesante.
Eso va a ser el miércoles a las 6 de la tarde, me parece. Y bueno, el 27 me parece que va a haber otro evento, ¿no? Algo de historia militar, no recuerdo precisamente ahorita, pero consulten la página y pues por aquí nos vemos para que sigamos aquí pues en contacto con la historia. Muchas gracias. Gracias.